Muy buenas, Luis. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de intervencionismo ecoguiado o de fluoroscopia? Como buen paranoico de la radiación ionizante, Pablo, yo siempre intervencionismo ecoguiado. Muerte a los rayos X. No quiero hijos de tres cabezas. Ay, Luis, siempre estamos reñidos, ¿eh? Yo soy más de intervencionismo híbrido. Me encanta el eco, pero me encanta el rayo mucho más. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de neuroestimuladores medulares, sin miedo a lo desconocido. Pues nada, dentro intro. Hola, somos Luis y Pablo, y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Bueno, como ya ha explicado Luis, en este episodio vamos a hablar sobre los neuroestimuladores medulares y qué cuidados y consideraciones tenemos que tener en estos pacientes cuando vayan a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico y anestésico. Y ahora, por entrar un poco en el tema, te quería hacer una pregunta. Tú, como anestesista no especializado en la terapéutica del dolor crónico, ¿qué conocimientos tienes en los sistemas de neuroestimulación medular de cordones posteriores? Facilita la pregunta. Bueno, pues creo que hay unos conocimientos bastante limitados o de supervivencia anestésica, ¿no? Sé que la estimulación de cordones posteriores es una terapia relativamente antigua, me parece que se lleva usando casi de 50 años y es una de las diferentes técnicas que hay de neuromodulación. Sé que tiene indicaciones principalmente para el dolor neuropático, ¿no? Por ejemplo, pues el del síndrome de dolor lumbar persistente por cirugía o la neuropatía periférica, por ejemplo, de la diabetes, del herpes o de atrapamientos nerviosos, o otras patologías como el síndrome de dolor regional complejo. Sé que también está indicado en el dolor isquémico, se me ocurre pues la enfermedad vascular periférica o la angina o el síndrome de Raynaud o el síndrome de Werger, y luego también se puede emplear en patologías más raras, ¿no? Que aunque no tengan una evidencia científica clara, pues eso, cosas como el dolor visceral en caso de pancreatitis o dolores abdominales más inespecíficos o posquirúrgicos. Otras entidades que se pueden beneficiar de la neuroestimulación podría ser la epilepsia en el caso de la estimulación cerebral profunda o desórdenes psiquiátricos como la depresión, trastorno obsesivo compulsivo o el síndrome de la Tourette, y la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Y sé que también se emplean en casos seleccionados para tratar disfunciones urológicas. Y poco más, Pablo. No sé si quieres entrar tú como experto y contarnos, no sé, un poco más en profundidad los diferentes tipos de estimuladores que existen o cómo funcionan. Vale, pues bueno, es una gran responsabilidad que me transfieres, ¿eh? Empezamos duro. Esto es como un partido de ping-pong, Luis. Bueno, si quieres, pues vamos a ir de menos a más, ¿no? Podemos hablar de los diferentes tipos de neuroestimulación. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Y decir que los neuroestimuladores en la terapia del dolor crónico se utilizan para neuromodular ese dolor, ¿no? Hablando un poco así de manera muy básica, es como cuando neuromodulas es como intentar bajar el volumen a esa señal del dolor, ¿no? Entonces, si hablamos de los diferentes tipos de neuroestimulación, podemos ir desde terapias o sistemas muy básicos que se utilizan a nivel del sistema nervioso periférico o terapias que se utilizan ya a nivel del sistema nervioso central, que son terapias más avanzadas, ¿no? Entonces, de menos a más podemos hablar de la terapia TENS, ¿no? De la transcutánea que se utilizan en centros de fisioterapia o incluso en nuestro propio domicilio, podemos utilizarlas. Luego están pacientes con neuroestimuladores de nervio periférico que llevan un cable cercano al nervio dañado,
si la siguiente terapia sería un poco, que es lo que vamos a hablar hoy, serían los neuroestimuladores medulares de cordones posteriores, y al mismo nivel estarían los neuroestimuladores de ganglio de la raíz dorsal, que están colocados a nivel del ganglio de la raíz dorsal, como su nombre indica, y ya si seguimos subiendo a nivel cortical, hay en neuroestimulación cortical o neuroestimulación cerebral profunda, que como bien has hablado, son los pacientes que hay algunos pacientes como la terapia Parkinson, que se emplea, que igual como anestesistas conocemos más o hemos tenido más contacto a la hora de ver un procedimiento de este tipo que los mismos neuroestimuladores medulares, ¿no? No sé si ha quedado claro un poco Sí, o sea, los diferentes tipos, ¿no? Se podría hacer una división inicial anatómica, ¿no? En estimuladores en estimuladores eléctricos periféricos o centrales, ¿no? Eso yo creo que ha quedado claro. ¿Y cuál es el mecanismo de funcionamiento o la fisiología de la neuromodulación? Bueno, pues Luis, la verdad que esta pregunta que me lanzas es una gran patata caliente, ¿no? Porque los mecanismos de acción de la estimulación eléctrica a día de hoy todavía no se comprenden o no se conocen a ciencia cierta al 100% de ellos, ¿no? Entonces podríamos dividirlo en tres mecanismos básicos, ¿no? Uno, que es la activación de la puerta de entrada, que es la teoría de Melza y Wall, descrita en 1965, que ahora hablaremos de ella. Otro, que es el bloqueo del tracto espinotalámico y mecanismos supraespinales. Y otro, mediante sistemas de liberación de neurotransmisores y neuromoduladores, que también hablaremos un poco resumidamente, ¿no? Antes de entrar en los cuidados perioperatorios de estos pacientes. Entonces, recordar, y todos conocemos como anestesistas, que hay diferentes fibras nerviosas, ¿no? En función del diámetro y de si están mielinizadas o no, son mielínicas o amielínicas. De mayor diámetro podemos empezar hablando de las A-alfa, que son fibras motoras. Después están las fibras A-beta, que transmiten la sensibilidad del tacto, la presión, la vibración, etcétera, que todos lo sabemos perfectamente. Las A-gamma, que son motoras. Las A-delta ya es cuando empezamos a hablar de fibras que transmiten el dolor localizado, la temperatura, también el tacto. Y por último, las fibras C, que son amielínicas, de mucho menor diámetro y transmiten la sensación de dolor difuso, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la teoría de la puerta de entrada y cómo actúa? Esta teoría básicamente establece que la sensación dolorosa es transmitida a la médula por fibras amielínicas de pequeño calibre, que son las fibras C, y también por las fibras A-delta. Estas fibras llega a la médula, a la lámina 2 de Rexet, y esta es como la entrada, ¿no? La puerta de entrada del dolor, del estímulo doloroso. Pero por otra parte, a la médula llegan otras sensaciones, que son la vibración o el tacto. Y esto llega por las fibras A-beta que acabamos de decir. Y esto llega a la lámina 3, 4, 5, 6 y 10 de la médula. Y por medio de conexiones intermedias, las fibras A-beta tienen conexiones también con las láminas 2, que es por donde entraba la sensación del dolor. De esta manera, si nosotros generamos una estimulación vibratoria o una presión o estimulamos la piel en una zona donde hemos tenido dolor, esa transmisión por medio de las fibras A-beta va a cerrar la transmisión del dolor por medio de estas interneuronas, ¿no? Es lo que nos explicaban nuestras madres, que básicamente cuando nos dábamos un golpe nos frotaba en la zona de dolor de sana culito de rana, ¿no? Al final, al estimular las fibras de mayor calibre, genera una inhibición de la señal del dolor que está transmitida por fibras de menor calibre o amielínicas. No sé si ha quedado claro esta primera teoría, porque es el fundamento de la neuroestimulación medular. Sí, la verdad es que perfectamente, y se agradece, pensando en futuros exámenes o oposiciones, la precisión neuroanatómica. Yo siempre me acuerdo cómo me lo explicaron de residente, ¿no? Que era pues, como un paso a nivel. Tú tienes los coches cruzando la vía del tren, que es la sensación dolorosa, ¿no? Un flujo de coches sin parar, y cuando llega tu madre y te toca la piel y te hace el sana culito de rana, pues se bajan las barreras de la vía de tren y pasa el tren, que es el estímulo de la fibra A-beta que corta
esa transmisión dolorosa. Sí, completamente claro, Pablo. Vamos a por el segundo mecanismo. Vamos allá con ese tren. Bueno, pues el segundo mecanismo, Luis, es el bloqueo, que ya hemos dicho, del tracto espinotalámico, ¿no? Y mecanismos supraespinales. Entonces, lo que hace la estimulación de cordones posteriores provoca una inhibición en la transmisión electroquímica a cualquier nivel del tracto espinotalámico. Pero hay que decir que aunque se produzca una inhibición o un bloqueo en esta transmisión, estos pacientes no dejan de tener dolor agudo. Es decir, la transmisión de este dolor agudo sigue pasando. Es decir, ante un estímulo quirúrgico, por mucha neuroestimulación que tenga, va a tener ese estímulo de dolor agudo. Y por último, hablaremos de la liberación de neurotransmisores y neuromoduladores, como son el péptido vasoactivo, la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y también se han encontrado a nivel de líquido cefalorraquídeo liberación de noradrenalina, lipoproteínas, beta-endorfinas, serotonina y 5-hidroxialacético, GABA, que son inhibidores del dolor, y por otro lado también se ha visto descenso de aminoácidos excitatorios de la señal del dolor, como son el aspartato y el glutamato. ¿Qué te parece? Sí, claro. Te he dejado boca abierto, lo siento. Esta es la teoría y ahora nos meteremos en cosas más interesantes desde el punto de vista de la anestesia, yo creo. Perfecto, Pablo. Gran explicación, ¿no?, de estas teorías, parte un poco más físicas o eléctricas y parte más químicas, pero ha quedado claro pues los principios fisiológicos de la inhibición o de la modulación, perdona el matiz, de la respuesta dolorosa. Perfecto. Entonces tenemos claro cómo funciona un neuroestimulador, pero ¿qué pinta tiene, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un sistema de neuroestimulación medular? Vale, pues los componentes de un sistema de neuroestimulación medular podríamos decir que son 3 más menos 1 o más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Pues uno son el sistema generador de impulsos. El siguiente componente serían los electrodos colocados en el espacio epidural a nivel de los cordones posteriores. Luego puede haber sistemas de extensión, es decir, si no nos llegan estos electrodos al sistema generador de impulso, tenemos que poner como una alargadera. Y por último está el mando y junto con el sistema de recarga, ¿no? Entonces, centrándonos en cada uno de ellos, pues el sistema generador de impulsos es como la batería o la pila del marcapasos, ¿no?, que todos conocemos, que por ejemplo, los marcapasos están colocados a nivel infraclavicular. En los neuroestimuladores medulares lo que hacemos es colocarlos principalmente en la zona lumbar, entre las últimas costillas y la cresta ilíaca. Hay en otros centros que se colocan a nivel glúteo y otros, sobre todo antiguamente, o dependiendo de las características del paciente, hay veces que se colocan a nivel abdominal. Las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos, pues por contarlas un poco resumidamente, pues que en la zona lumbar el problema que tiene es que nos puede hacer contacto con las costillas o en la cresta ilíaca y les genera dolor a los pacientes, pero no molesta o molesta poco con el cinturón o al sentarse. En la zona glútea, pues no tiene ese contacto con las costillas y la cresta ilíaca, pero pasa que a veces al sentarse pues puede molestar, o al colocar el cinturón del pantalón pues puede molestar en la zona. Y luego a nivel abdominal, ¿cuándo se coloca ahí? Pues cuando en pacientes pues que tienen poco panículo adiposo. Entonces en estos pacientes pues a veces en la zona abdominal que hay más panículo adiposo, para evitar decúbitos pues se pasa a esa zona. Pero el inconveniente que tiene es como que el trayecto de los cables, que ahora hablaremos de ellos, va a ser más largo. Vamos a tener que colocar extensiones y luego veremos qué limitaciones tienen estas extensiones. Entonces ahora pasaremos a hablar de los electrodos. Los electrodos hay de diferente tamaño y de diferentes número de contactos. O sea, al final son cables que en su extremo distal tienen unos contactos que se llaman, ¿no? Y es donde se produce la estimulación eléctrica. Estos cables van colocados en el espacio posterior epidural para tener la estimulación de los cordones posteriores. Y entonces estos cables suelen ser cilíndricos
y se colocan de manera por parte de las unidades del dolor de forma percutánea, abierta y percutánea, por una técnica de pérdida de resistencia de abordaje del espacio epidural, al igual que colocamos un catéter epidural. Pero también hay otros sistemas de estimulación, o sea, otros cables que son láminas, y eso se colocan de forma quirúrgica, lo suele colocar neurocirugía, porque ya requiere una hemilamirectomía, etcétera. Y eso te puede tocar como anestesista estar en algún procedimiento de este tipo. Estos cables, dependiendo del dolor del paciente, van a estar colocados a un nivel cervical, a nivel torácico o a nivel lumbar o en raíces sacras. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si queremos estimular por un paciente con un síndrome del dolor regional complejo en una extremidad superior, pues lo colocaremos más o menos a nivel de C4, C5, C6, van a estar los contactos. Si es un paciente con un problema de un síndrome de espalda fallida o dolor persistente posquirúrgico, lo colocaremos a nivel de T8, T9 o incluso hasta T10. O si es un paciente con un problema de dolor perineal, se colocará en raíces sacras. Esto es importante saberlo por ver por dónde van a ir los cables, ¿no? De cara a los cuidados que tenemos que tener perioperatorios, que ya hablaremos. ¿Me voy explicando bien, Luis, de momento? Perfecto, sí, no, yo no vale. Que te paro si alguna cosa Perfecto. es confusa o no. Venga. No queda clara. Y entonces, estos cables, ya hemos dicho, dependiendo de dónde se coloquen, es probable que si los colocamos a nivel cervical y el sistema de generador de impulso está a nivel abdominal, pues que no nos lleguen, ¿no? No sean lo suficientemente largos. Entonces, en esos casos hay que colocar extensiones. Y esas extensiones habitualmente no se colocan, pero hay pacientes que se les coloca y esto les va a generar la limitación a la hora de realizar, por ejemplo, una resonancia nuclear magnética, porque en ficha técnica lo contraindica, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes a día de hoy no tienen extensiones. Y por último está el mando, que lo lleva el paciente, y ese mando es donde está la programación establecida de terapia de neuromodulación, y sobre todo el paciente puede encender o apagar el dispositivo, que luego veremos que es importante. Entonces, un paciente que vaya a ser sometido a una cirugía, ya lo vamos adelantando, tiene que venir con ese mando. Vale. Y luego, ya finalizando este tema, están los sistemas de recarga. Y esto lo enlazo con el sistema generador de impulsos. Hay sistemas generadores de impulsos que son recargables y hay otros que no son recargables. Entonces, los no recargables no van a tener un sistema de recarga, mientras que los recargables van a tener un sistema de recarga. Esto es como una pila que se conecta al sistema generador de impulsos, se aproxima y lo deja ahí hasta que recarga el sistema. Como los teléfonos de ahora, que se pueden cargar de forma inalámbrica. Correcto, como el coche. Cuando colocas el teléfono en el coche en una plataforma de esas, no con cable, sino en una plataforma, ¿no? Y te pregunto, Pablo, por ignorancia. Entonces, los sistemas de generación de impulsos que no son recargables requieren un cambio de pila o una nueva intervención para recargarse. Sí, correcto. A ver, a día de hoy, eso, ser recargable o no recargable, conlleva una diferencia en precio. A día de hoy, la diferencia en precio es pequeña, entonces merece la pena, si por las expectativas de vida del paciente superan las expectativas de vida de esta pila, pues habitualmente se colocan sistemas recargables, o porque las características del paciente pues tiene una cierta dificultad con la tecnología, de que tiene que exponerse a recargas, etcétera. Pues en esos casos optas por sistemas no recargables, pero la mayoría de las veces a día de hoy se colocan sistemas recargables. Ajá. Tiene sentido. Aprovecho esto que me has dicho para preguntarte una cosa que me acaba de surgir, aunque supongo que también la pregunta dependerá un poco de dónde se ejerza la medicina, ¿no? O la alcología. Hablabas de la diferencia de precio entre dispositivos. Nosotros, cabe recordar a la audiencia que este es un podcast que se graba en España y nos basamos en el Sistema Nacional de Salud. Mi pregunta es que si estos dispositivos están normalmente subvencionados de forma pública, o ocurre como ciertos fármacos que el paciente tiene que pagar la diferencia, o por el contrario no están para nada subvencionados y debe abonarlos íntegramente el paciente. Hasta donde yo sé, están subvencionados, pero ya sabes que como la sanidad está transferida a las diferentes autonomías, pues probablemente, y eso no lo he comentado, pero entre sistemas recargables y no recargables, por ejemplo, hay comunidades autónomas
que creo, y digo creo porque no lo sé al 100%, pero en alguna ocasión he escuchado que, por ejemplo, no se colocan dispositivos recargables por este mayor precio, ¿vale? Entonces, eso al final es la negociación que tengan los sistemas. Es al igual que en sitios se colocan unas prótesis de cadera, en otros otras, o tipos de marcapasos, diferentes marcas. Entonces ya eso va con las negociaciones económicas de cada sistema sanitario. Pero sí que creo que hay diferencias. ¿Está subvencionado por el Sistema Nacional de Salud? Está subvencionado. ¿Hay diferencias dentro del Sistema Nacional de Salud? Creo que sí. Perfecto, pues muchas gracias por la aclaración, Pablo. Muy bien, pues después de esta exhaustiva revisión de los sistemas de funcionamiento de los neuroestimuladores medulares, Pablo, vamos a por la chicha de este episodio. Como anestesista profano del dolor, ¿qué cuidados preoperatorios debo tener en un paciente que porta un neuroestimulador medular? ¿Es necesario llamar al neurólogo? ¿Es necesario llamar al anestesista del dolor? ¿Puedo suspender el paciente en todos los casos? Cuéntanos. Vale, pues bueno, a nivel preoperatorio es importante describir la localización del sistema generador de impulsos, ¿no? Que ya hemos comentado qué es lo que es. Es la pila que está colocada generalmente a nivel lumbar o a nivel glúteo. ¿Y en qué lado está? Porque luego veremos qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora del día de la cirugía. Hay que describir dónde están colocados los electrodos y por dónde van esos electrodos, porque nos pueden influir en la técnica quirúrgica o en la técnica anestésica. Y en caso de duda, o si no se sabe esto, se debería contactar con la unidad del dolor de referencia para consensuar el plan a seguir y los cuidados perioperatorios, ¿no? Y debería, digo debería porque probablemente igual, por tema de presión asistencial, etcétera, sabemos que bueno, pues las unidades del dolor están bastante saturadas, etcétera. El dispositivo debería interrogarse, especialmente para comprobar las impedancias de los electrodos. Porque, bueno, sabéis que las impedancias son aumentos en resistencia de los electrodos, ¿no? Y esto puede suponer una rotura del cable o alguna cosa similar, ¿no? Entonces, en caso de que haya impedancias altas y ser secundario a una rotura de uno de estos electrodos, esto puede transmitir calor local con mayor riesgo de lesión tisular, ¿no? Por otro, a nivel del preoperatorio hay que decirle al paciente que tiene que venir con el sistema de neuroestimulación cargado, tiene que venir con el mando y el día que va a ser sometido a la cirugía tiene que apagarse el sistema antes de entrar al quirófano para evitar que se reprograme este neuroestimulador o activación accidental durante la cirugía debido a interferencias electromagnéticas. Y además es que los sistemas de neuroestimulación, si los dejamos encendidos durante el procedimiento quirúrgico, puede interferir sobre la monitorización electrocardiográfica, ¿no? Generando artefactos. Entonces esas son las cosas, ¿no? Es dónde está localizado el sistema IPG, por dónde van los cables, traerlo cargado, traer el mando y apagarlo antes de entrar al quirófano. Son las recomendaciones a dar al paciente. Perfecto. Entonces, ya si quieres pasamos a nivel intraoperatorio. Estamos a nivel preoperatorio, pues a nivel intraoperatorio. Adelante. A nivel intraoperatorio, pues preguntas así que nos pueden venir a la mente, ¿no? El antibiótico profiláctico. El antibiótico profiláctico en pacientes que tienen un sistema de neuroestimulación medular es el mismo antibiótico que se pondría para la cirugía, según las recomendaciones, según el tipo de cirugía y las recomendaciones de cada centro. No hay que poner un antibiótico profiláctico extra ni diferente, ¿vale? Pero esto tiene un pequeño matiz que ahora hablaremos cuando lleguemos a la técnica neuroaxial. Entonces, luego lo siguiente que hay que tener en cuenta es el posicionamiento del paciente. Es importante tener cuidado que la batería o el sistema generador de impulsos no genere decúbito en el paciente, es decir, si va a estar en supino, en decúbito de supino y tiene el generador de impulso a nivel lumbar o glúteo, hay que tener cuidado de que no le genere decúbitos si es una cirugía larga. Y luego, en los primeros 3 meses
tras haber colocado un sistema de neuroestimulación medular, los cables se pueden mover y se pueden desplazar, que es una de las principales complicaciones, el desplazamiento de estos electrodos. Entonces, en los 3 primeros meses a los pacientes siempre se les recomienda que no hagan mecanismos de flexoextensión lumbar forzada, etcétera, para evitar este desplazamiento de los cables. Entonces, de igual manera, cuando este paciente llega a quirófano, hay que tener cuidado en las movilizaciones de flexoextensión forzada porque se pueden desplazar estos cables, sobre todo, especialmente cuidado en los 3 primeros meses, ¿vale? Y ahora entramos a las técnicas anestésicas. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Nos puede venir a la cabeza, sobre todo a nivel de una anestesia general, pues no hay contraindicaciones, no hay problemas, pero a nivel de una técnica neuroaxial se debería evitar en la medida de lo posible. Esas son las recomendaciones. Y si estuviera indicado hacer una técnica neuroaxial, sería conveniente comentarlo con la unidad del dolor. La epidural torácica estaría contraindicada. Y el resto, sobre todo porque, claro, pasan los cables, si tú vas a colocar una epidural torácica, es probable que pasen los cables por la zona donde vas a colocar la epidural y puedes lesionar esos cables. Y riesgo-beneficio, está indicado una técnica neuroaxial. Lo ideal sería realizar el procedimiento guiado por fluoroscopia. Y en caso de que realicemos una técnica neuroaxial, estaría indicado, si no está indicado por parte de la cirugía, poner profilaxis antibiótica, ¿vale? Entonces son un poco esas cosas. O sea, cuidado, intentar en la medida de lo posible no hacer técnicas neuroaxiales, y si riesgo-beneficio hay que hacer una técnica neuroaxial, ver por dónde están los cables, por dónde pasan, comentarlo con la unidad del dolor para evitar lesionarlos, y si se puede hacer guiado por escopia, pues mejor que mejor, por tener la certeza de que no pasa por el cable y no lo vas a lesionar. Perfecto, qué buena precisión. No sé yo si me atrevería hoy en día, con lo lejos que queda mi rotación del dolor, en hacer yo una raqui o una epi con fluoroscopia, pero seguro que te llamaría Pablo. Y matizando lo dicho, y perdón por lo pejiguero, entiendo que el antibiótico que pondrías en ese caso sería, por ejemplo, un antibiótico que usas para neurocirugía, ¿no? Uno que cubra flora gram positiva de la piel y punto, ¿no? Sí, eso es. Por ejemplo, en nuestros centros es cefazolina, sí, y en caso de alérgicos, vancomicina, por ejemplo, ¿no? Eso es, la misma profilaxis. Bueno, y otra de las consideraciones que hay que tener en estos pacientes es el uso de los bisturís eléctricos, ¿no? Que es yo creo que la principal pregunta que nos puede venir a la cabeza, ya que lo tenemos grabado a fuego por el tema de los marcapasos también, ¿no? Entonces, las recomendaciones son bastante parecidas al uso de cuando un paciente tiene marcapasos. En este caso no vamos a colocar imanes sobre el dispositivo porque es diferente, pero sí que hay que tener unas recomendaciones muy parecidas. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Pues si se puede usar bisturí bipolar, usarlo siempre, en la medida de lo posible, intentar evitar los bisturís monopolares, pero ya sabemos todos que a veces se lo comentas esto a un cirujano, por ejemplo, por una cirugía de ortopedia o no sé, una cirugía, no sé, abdominal, ¿no? Y no te van a usar un bisturí bipolar, ¿no? Entonces, en esos casos, la recomendación tiene que ser que la placa tiene que estar lo más alejada posible del sistema de neuroestimulación medular, en el lado contrario al mismo, al sistema de generador de impulsos, separarlo al menos unos 15 centímetros del área a tratar, que los pulsos del bisturí sean los más cortos posibles y a la menor intensidad posible, ¿no? Yo creo que es pues algo razonable y algo fácil de entender, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál sería el problema entonces, Pablo, de que interfiriese ese electrobisturí con el sistema de estimulación medular? Pues sí, Luis, la verdad es que es muy buena pregunta que se me había olvidado comentar, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder si el sistema absorbe energía? Pues 2 problemas principales. Uno, que al absorber la energía el sistema se dañe o se desajuste los parámetros pautados, y el principal problema es que el sistema absorba esa energía y genere calor en la localización anatómica que esté. En este caso podemos dividirlo en 3 componentes, ¿no? Como habíamos dicho, que absorba energía el sistema generador de impulsos,
que eso va a generar calor local a nivel subcutáneo, pero ese calor pues probablemente no sea de mucha intensidad y no llega a generar una gran quemadura. El problema está en los contactos, ya que estos, al tener menor superficie, genera una mayor densidad de corriente y esto podría aumentar mucho más la temperatura, y además es que estos contactos están en el espacio epidural, cerca de los cordones posteriores, con lo cual siempre va a ser mucho más a tener en cuenta la lesión que se pueda generar en los cordones posteriores que por el propio sistema. De cualquiera de las maneras no nos interesa que tenga una lesión nuestro paciente, entonces por eso hay que tener cuidado con lo de los pulsos cortos, etcétera. Y el tercer componente que puede absorber energía pero que no va a tener problema, ya lo voy adelantando, son las extensiones que ya hemos hablado anteriormente. Las extensiones están recubiertas de plástico, con lo cual no van a absorber energía en ningún momento, salvo que estén lesionadas. Si están rotas tanto la extensión como el cable que tiene los contactos, al romperse puede haber una fuga de energía o de calor en esa zona y generar lesión tisular en la zona donde esté esa rotura del cable. ¿Y cómo podemos saber si el cable está íntegro? Por las impedancias. El sistema tiene una forma de medir las impedancias. Entonces, si hay algún contacto que se rompe, el sistema va a detectar como un aumento de impedancias y esto se puede saber mediante el mando del paciente. Pero bueno, es algo ligeramente más complejo y si no te dedicas a ello, pues es difícil igual de mirar. Pero sí que sería conveniente mirar las impedancias del sistema antes de cualquier procedimiento quirúrgico que vaya a llevar sobre todo un bisturí monopolar. Perfecto. Permíteme que te interrumpa un segundo, Pablo. A ver, varias preguntas de lo que has dicho, que es extremadamente interesante. De menos a más cenizo. Entonces, estabas contando tú la valoración de daños o de impedancia del sistema de neuroestimulación que se realiza con el mando que trae el propio paciente. Pero si el paciente, que sabemos cómo son, se lo olvida, ¿existe algún tipo de dispositivo o de interrogador universal o no hay otra? ¿O tiene que traerlo sí o sí el paciente? Pues bueno, lamentablemente no hay un conector universal y bueno, no es universal. Es decir, al igual que en los marcapasos, cada fabricante tiene su propio mando. Hay sistemas de neuroestimulación medular que, por ejemplo, tenían un mando que era similar a un iPhone, o sea, que era un iPhone, pero que estaba capado. Hay otros que tienen su propio mando en función del tipo de dispositivo, tienen diferentes colores, etcétera, pero no, cada marca tiene su propio mando. Lo único que puede pasar es que si en tu hospital está la unidad del dolor que ha colocado el sistema de neuroestimulación medular, a veces en esa misma unidad tiene un mando que se puede emplear para ese sistema de neuroestimulación medular. Podría pasar, pero si no, probablemente el paciente tenga que volver a su casa y a por el mando para apagar el sistema antes de la cirugía que hemos dicho. Claro. Perfecto. Siguiente pregunta, y también lo has dicho, pero simplemente para que quede claro para la audiencia. Respecto a los estudios con resonancia magnética nuclear, la única contraindicación para no hacerla es que el paciente posea extensores de los cables, ¿o no es así? Pues eso es una patata caliente también. Me mandas muchas... No, la cosa es que esto daría para una charla aparte, ¿vale? Porque el problema de las resonancias nuclear magnética en pacientes que tienen un sistema de neuroestimulación medular va a depender, si se puede o no se puede hacer, va a depender del tipo de resonancia, es decir, si es de 3 teslas o 1,5 teslas, de qué tipo de resonancia, es decir, si es una craneal, si es una cardíaca, si es una abdominal, y luego además de cada fabricante. Entonces sería para otra charla esto. Pero sobre todo limita a la hora de hacer una resonancia el tener extensiones. Pero bueno, yo creo eso desde el punto de vista de un anestesista no le va a suponer, porque ante la duda hay que contactar con la unidad del dolor correspondiente. Perfecto, no dudes que lo haremos. Y la última pregunta, Pablo, en caso de que nuestro paciente se inestabilice, sufra una arritmia y necesitemos cardiovertirlo o desfibrilarlo, ¿qué consideraciones tenemos que tener a este respecto con el generador, con los cables o en ese sentido?
Bueno, pues es un tema delicado, ¿no? Porque ahí entra riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, estamos en una situación de una emergencia, ¿no? Estamos hablando y, a ver, prima el salvar la vida al paciente en ese caso. O sea, si tiene una arritmia letal, pues tendrás que desfibrilar, pero tienes que saber que al final estás transmitiendo una carga eléctrica alta y esa carga, ese estímulo eléctrico se puede transmitir de igual manera que se transmite la carga eléctrica de los bisturís eléctricos por el sistema generador de impulsos y a los cables. Entonces, se puede se puede producir calor en el sistema generador de impulsos y quemadura o daño local. Sí. Se puede dañar este sistema generador de impulsos. Se puede modificar la programación del sistema generador de impulsos, con lo cual sería conveniente que luego se reinterrogara por parte de la unidad del dolor correspondiente. Y luego el principal riesgo es el que se calienten esos contactos y generar una lesión a nivel medular. Pero ya te digo, riesgo-beneficio, al igual que un paciente que tiene un marcapasos. Y no sé si hay, dudo que la haya, ¿no? Pero no sé si existe evidencia al respecto de la colocación de las palas para la cardioversión o la desfibrilación. Si solemos usar el típico abordaje, pues eso, para esternalia apical o biaxilar o anteroposterior, o quizá no hay nada escrito. Lo más alejado del generador de impulso e intentar que la carga eléctrica no pase por la zona de estos contactos, ¿no? Te contestaría. Sé que igual no es una respuesta precisa, pero... Bueno, pero, o sea, estamos hablando también de un escenario pues hombre, hipotético, improbable y bueno, rizando un poco el rizo, que en el fondo es lo que nos gusta hacer aquí. Perfecto, tengo gotita Pablo. De sudor con esa pregunta. Efectivamente. Nada, dejo de ser así de decisivo y te pido, Pablo, que nos cuentes un poco el posoperatorio de estos pacientes. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Pues bueno, es importante que el paciente vuelva a encender el dispositivo o el equipo de anestesia que esté encargado de ello y para que vuelva a tener ese tratamiento frente a su dolor crónico. El dolor, pues, generalmente son pacientes con un dolor neuropático crónico y en ese posoperatorio pues lo ideal es volver a encender este equipo. Y luego, pues sería conveniente pues comprobar la funcionalidad del mismo, pero en la mayoría de los casos volvemos a lo mismo, debido a la presión asistencial, etcétera, pues esto no se realiza. Y luego, el que ya lo hemos comentado anteriormente, es importante destacar que el que el paciente tenga una neuroestimulación medular no va a evitar que tenga dolor agudo posquirúrgico. Es decir, el estímulo de dolor agudo va a seguir transmitiéndose. No, ¿vale? Yo que quería ahorrarme los opioides subiéndole la potencia al neuroestimulador. De desinflar mi globo. Opioid free anesthesia. Siempre que se pueda. Pero bueno, es muy importante recalcar esto. Ese es un tema que tendríamos que tratar más adelante. Sin duda. Eso vamos a pasar por el podcast con ese tema. Pero sí, como decía, es muy importante recalcar esto. Tener un neuroestimulador medular no evita que tengamos que controlar el estímulo doloroso agudo generado por la intervención. Vale. Perfecto, Pablo, encantado con tu explicación. Solo te voy a pedir una última vuelta de tuerca al tema. ¿Y las pacientes embarazadas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Se ponen neuroestimuladores medulares en pacientes embarazadas? ¿Qué pasa si una paciente que tiene un neuroestimulador medular se embaraza y tenemos que anestesiarla? Vale, pues a ver. Perdón. ¿Por qué? Perdón por la pregunta. No, hombre, no. No, siempre me gustan los retos. Entonces, bueno, sabemos que el uso de la neuroestimulación de cordones posteriores está en aumento, entonces hay muchas posibilidades de que a lo largo de nuestra vida profesional como anestesista, si te dedicas a la anestesia materno-infantil, ¿no? O la anestesia obstétrica, pues te pueda tocar algún tipo de alguno de estas pacientes, ¿no? Entonces, las recomendaciones a día de hoy a la hora de colocar un neuroestimulador en una paciente en edad fértil se trata en estos casos evitarlo o al menos explicar a la paciente que se desconoce o no está, o sea, se desconocen las repercusiones del uso de la neuroestimulación en el feto, no son del todo conocidas. Sí que hay estudios in vitro que han demostrado que los campos eléctricos
pueden influir en la migración direccional de las células madre, y por eso está esta recomendación de que no se utilice, o que se utilice al menos cuando sea posible. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que llegue al día de parto una paciente que ya antes tenía un sistema de neuroestimulación medular. Sí. Y esto es lo que nos pone a nosotros en entreaviso como anestesistas, ¿no? Entonces es un reto para el anestesista. Entonces las recomendaciones son parecidas. Es probable que esta paciente haya pasado o debería haber pasado una consulta perioperatoria para lo mismo que ya hemos comentado, para cualquier procedimiento quirúrgico. No hay una contraindicación absoluta en cuanto a la finalización del embarazo por vía vaginal. O sea, de hecho, debería, si se puede, pues ser un parto vaginal. Y en caso de que vaya una cesárea, pues hay que tener las recomendaciones que hemos comentado con cualquier procedimiento quirúrgico. Es decir, no anestesia neuroaxial o intentar evitarlo en la medida de lo posible. Si se hace anestesia neuroaxial, claro, en este caso no vas a hacerlo guiado por escopia, pero siempre sabiendo por dónde van esos cables. Si para la cesárea le vas a poner la profilaxis antibiótica correspondiente, con lo cual estás en la misma situación. Y ojo con los bisturís, que recomendar al equipo quirúrgico de ginecología y obstetricia que usen bisturís bipolares, y en el caso de que sea monopolar, pues lo más alejado posible, la placa, etcétera, etcétera, lo que ya hemos dicho hasta ahora. Y lo que sí que quiero recalcar es que estas pacientes, claro, cuando vengan con trabajo de parto, van a tener dolor por el parto, a pesar de tener un sistema de neuroestimulación medular. Entonces, en estos casos, ¿qué técnica para control del dolor tenemos que seguir? Pues en estos casos no hay una contraindicación para la hora de colocar la analgesia epidural, ¿no? El catéter epidural. Entonces, en esos casos, lo mismo, hay que tener cuidado por dónde van los cables, y lo teníamos que haber valorado en el preoperatorio, haber hablado con la unidad del dolor correspondiente, y en estos casos sí que podría estar recomendado utilizar profilaxis antibiótica, que hemos dicho antes, que si la cirugía no tenía profilaxis antibiótica, si vamos a hacer una técnica neuroaxial, pues sí que es conveniente una profilaxis antibiótica. Qué bien, qué alegría me das, la verdad. Una buena epidural salva a las embarazadas. Qué bien. Pues la verdad creo, Pablo, que ha sido una revisión rigurosa, exhaustiva y muy, muy útil del tema. La verdad, yo como, repito, profano de la unidad del dolor, me siento conforme con ella. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más, alguna recomendación, algún aspecto que no te haya preguntado y que consideres importante. A mí sí que quiero destacar una cosa, una anécdota que además yo creo que nos une. Hemos hablado alguna vez de ella. Es que, tanto Luis como yo, Luis porque hizo una rotación externa en el hospital que trabaja esta persona que vamos a citar, y yo pues porque pues nos une el campo del dolor crónico, la terapéutica del dolor, es hablar sobre Carles García Vitoria, que hemos hablado alguna vez, Luis, ¿no? Que es un anestesista de Valencia, que creo que conviene citar como una innovación en este campo de la neuroestimulación medular, y ya que es un anestesista español, pues aprovechamos, ¿no? Este compañero está desarrollando sistemas de neuroestimulación medular, pero ya no en el espacio epidural, sino intentar colocar los cables a nivel del espacio intratecal, a nivel subaracnoideo. Y esto va a suponer un menor consumo de energía. Y como pues idea y desarrollo español, pues creo que merece la pena mencionar en nuestro podcast, ¿no, Luis? Eso. Sí, hay que poner esto en valor. Claro, yo, repito, como no me dedico al dolor, pues había olvidado, no tengo presente su actividad actual, pero sí, desde luego, Carles, gran profesional. Yo pude aprender muchísimo de anestesia locorregional, la rotación que hice en su servicio, y sí, desde luego, repito, poner en valor esa labor de un gran anestesista de nuestro país. Tal vez podría venir alguno de nuestros podcasts en un futuro, pero bueno, todo lo valoraremos. No creo que nos escuche espontáneamente, pero se lo haremos llegar esa invitación. Hombre, y a la audiencia amante de los podcasts,
hay un podcast que se llama Bioemprendedores, que habla sobre el caso Spinali, que habla del desarrollo de este sistema de neuroestimulación por parte de este compañero. Habrá que darle una escucha. Pues nada, Luis. Y oye, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? Pues en el próximo episodio hablaremos de las vías periféricas, sus secretos que atesoran las enfermeras y vamos a descubrir para toda nuestra audiencia. Oh yeah, me encanta. Te escucharé. Pues nada, Pablo, un placer grabar contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bueno, tío, hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.